Hola a todas y a todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. ¿Qué tal, cómo estáis? Estamos en directo desde Twitch, YouTube y Facebook. Tal como comentamos en la encuesta que hicimos en la comunidad, en el canal, al final salió el domingo como el día más solicitado para hacer la sesión en vivo. Y no descarto que hagamos algún día más. A ver si esto en Facebook aún no funciona. A ver. Un segundito. Y ahora creo que ya funciona Facebook también. Perfecto. La primera parte de la sesión, la idea es repasar un poquito los activos y los mercados y después ya un poco más de participación, y quería hablar de hipotecas o de lo que vosotros queráis, ¿vale? Tal como estábamos comentando, la encuesta que se hicieron hace unos 13 días, el día más solicitado para hacer la sesión en directo fue el domingo, y también el miércoles tuvo bastante demanda. Daros las gracias a todos, ya somos casi 3.000 suscriptores en el canal, ya queda menos para llegar a estos 3.000, que como muchas veces parece que sea una pequeña barrera psicológica. Y como iba diciendo, vamos a empezar a hacer un repaso de la situación de los mercados, que ha sido una semana movidita. Después del dato del IPC, como comentamos, del día 13, ha habido bastante volatilidad y unos movimientos bastante... Perdonad un segundo. Vale. Pues empecemos por el Euribor. Como ya habíamos visto, el Euribor estaba subiendo, estaba un poquito esperando el cambio de la política de los tipos de interés de Europa. Esta semana miraré un poquito cuando se reúnen y cuando salen las noticias para ver los puntos de inflexión. Como ya vimos y comentamos, tenía una pequeña resistencia, una barrera en del 2 al 2,5, y ahora parece que estos días se ha estado entreteniendo un poquito, pero parece que tampoco va a dar mucha cancha. Del 2,5 retrocede un poquito hasta un 2,36 y está volviendo a subir a marchas forzadas, ya casi a un 2,7. Sí que la verdad, cada vez... Buenas, Jordi Rojo, desde YouTube, gracias por estar aquí. Hemos ido comentando, las ofertas de las hipotecas cada vez van subiendo más y hay que darse prisa si alguien aún está interesado en cambiarla de variable a fijo, que hay que hacer los números muy bien y hay que saber, pues al final, cuánta vida de hipoteca tienes. Si era una hipoteca 30 años y llevas 15 años ya pagando a tipo variable y los últimos años has estado a un tipo bajo, al final has tenido un ahorro, tendrías que ver si te sale a cuenta o no hacer el cambio. Después también depende del importe a que se debe. No es lo mismo una hipoteca que queden por liquidar 30 o 40.000 euros que sea una hipoteca que va a conceder de 200 o 300.000, que está claro que el impacto del tipo de interés será fuerte. En todo caso, tendremos que esperar a las políticas monetarias. Aquí tendríamos la gráfica de los bonos de Estados Unidos a 3 años. Realmente sería un medio o corto plazo, depende de cómo lo quisiéramos considerar, y es espectacular porque sí que en los últimos días ha acabado subiendo un poquito más y ya a 3 años tenemos una remuneración, de 4,5%. Habían llegado hasta pagar el 9, estamos hablando de los 90, y un poquito ya más recientemente, desde el 2000, pues más o menos estamos a niveles de la subprime. Pensar que en 2000, mira, aquí este pico, que hubo de un 5% el 1 de junio de 2006, fue más o menos en la época de la crisis inmobiliaria, que todos recordaréis, y ya nos falta muy poquito, medio punto o menos, para alcanzar esos niveles. Esto es una de las explicaciones... Uy, perdón. Espera, vamos a poner esto aquí mejor. Esta es una de las explicaciones para entender por qué la renta variable está cayendo. Porque de manera fija, entre comitas, aquí tenemos el único inconveniente, que la inflación está en torno a un 9, a un 10, y no compensa la inflación, pero sí que lo que son deuda pública, unos bonos, cosas muy seguras, o teóricamente muy seguras, que ya sabéis que si compráis un bono al 1... y ahora está al 4,5, vuestra inversión estaría en negativo. Pero si nos esperamos estos 2 años, estos 3 años, y en principio el emisor, en este caso Estados Unidos, mega improbable que pete, que haga default, ¿no?, que entre en quiebra, cobraremos nuestros rendimientos.
En uno de los programas, Buque pues comentaba que ya era un buen momento para entrar en renta fija. Y lo que comentamos que aún no. Tenemos que ver, veis un poquito la fuerza, que al final es muy volátil, tal como sube, baja. Pero tal como están saliendo los datos de inflación, tal como están yendo las políticas monetarias, que ahora la FED tendrá que volver a hablar y quizá vuelven a subir tipos. Que recordar que esto sí que afectará directamente a la zona euro. Entonces estas emisiones continuarán subiendo. ¿Hasta cuándo? Mira, tenemos la primera referencia, la subprime, que fue un 5 y no estamos tan lejos. De aquí para atrás, la verdad que dependerá todo del papel de la inflación y a 2 años lo mismo. Es decir, ¿para qué vas a hacer a 3 años un 4,5 si ya tienes a 2 años un 4,5? Ojo, que esta retórica también tiene arma de doble filo. Muchas personas, si después bajan los tipos de interés, si tú solo cogiste 2, pues tienes 2 años que cobrarás un 4,5 y un 4,5. Pero si realmente después los tipos bajasen, si tú quieres renovar este 4,5 y ya no está, te habrás arrepentido en hacer la emisión a 3. Por lo que al final cualquier elección siempre tiene un riesgo, tiene una ventaja, una desventaja y hay que ponderar y darle un poquito la vuelta para saber qué nos interesaría o qué no. Y aquí podemos ver un poquito más de lo mismo. Están subiendo a marchas forzadas. Y nos tendríamos que ir otra vez hasta el 2006 para ver el bono a 2 años pagando un 4,5. 2018 pagaron un 3. Ahora está, no el doble, pero bastante subida. Vamos a ver un poquito ahora España. Aquí estamos aún muy lejos porque dependemos de Europa. Ya hemos visto que el tipo en Europa ahora llegaba al 2. Y fijaros, aquí realmente cuando hubo la crisis de deuda en Europa, que no se sabía si salía Grecia, Italia también estaba muy mal, Portugal, etcétera, por los tipos de interés, estamos hablando del 2012, julio, llegaron a pagar en España a 3 años un 6. Una verdadera barbaridad, una locura. Ahora si se produce un escenario así, la economía va a estar bastante jodida o apretada. ¿Por qué? Porque al final los bonos, estas emisiones, es la manera que paga la deuda cada país. Cuando un tipo de interés es más elevado, para el particular o el inversor es más atractivo, pero para el deudor, en este caso España, le sale mucho más caro. Y ya que estamos, vamos a analizar un poquito por otros lados. Si nosotros, por ejemplo, miramos el nivel de PIB de España, ¿vale? La caída que hubo del COVID, estamos pues a unos niveles, ¿no? Cada año se supone que vamos ganando más, pero fijaros, del 2011 han pasado 10 años y no estamos facturando un 20% más de PIB, ¿vale? Es decir, más o menos, para coger una referencia o que pueda transmitir la idea, si miramos 2011, el PIB era 1 millón de millones, 1,200, pero en cambio, si nos vamos a ver la deuda, fijaros que el PIB ha subido, que no llega a un 20%, pero en cambio la deuda del país sí que ha subido el doble, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tendríamos un nivel de deuda del 70% y aquí ahora del 120 casi. Es decir, que tenemos el doble de deuda y estamos produciendo solo un 20% más. 20 a 100%, aquí vamos bastante cojos. Y lo que ya hemos comentado, tendremos que vigilar muy de cerca lo que es la prima de riesgo. ¿Dónde está? Que no la veo. Porque la prima de riesgo es otro de los mecanismos que regula este precio de la deuda. Y eso que puede salir mucho más caro a España o mucho más barato. Por eso hemos visto en 2012, fijaros que todo y que el pico de la prima de riesgo fue en 2013 más o menos, en 2012, como había una prima de riesgo tan elevada, hemos podido comprobar cómo estos bonos españoles a 3 años pagaban la friolera cantidad de un 6%.
Muchos bancos también, como curiosidad, cuando montan estructuras o fondos de renta fija, aparte de comprar renta fija española, normalmente compran renta fija italiana. Normalmente al tener un poquito más de riesgo, a ver si lo podemos ver aquí. Italia, veis, que está la prima de riesgo a un 240, que significa que a priori sus bonos no van a ser el doble de rentables, pero van a pagar bastante más. Hemos visto, perdón el mareo, hemos visto a 3 años estábamos ahora en un 2,34, y en cambio si nos vamos a Italia, para que entendamos siempre un poquito cómo funciona todo, si nos vamos a 3 años, el bono italiano está pagando un 3,5. Y ellos pues nos hacen el símil, que es un país de la Unión Europea, que es más rentable, pero al final pensar que si algo paga más interés que el otro es siempre porque tiene más riesgo. Especular significa esto, coger el riesgo que otra persona no quiere. Vamos a ver el histórico, como curiosidad. ¡Buh! Fijaros, mientras España llegó a un pico en 2012 del 6... Italia llegó a hacer una emisión al 7,5 a 3 años. Espectacular. Aquí sí que nos tendríamos también que ir muchos años atrás, que tampoco sé si esta información es correcta, para ver emisiones de deuda más rentables con esta situación. Estamos cerquita de la subprime. Veremos cómo evolucionan. Y un poquito ya el tema de la renta fija. No sé si alguien tiene alguna duda, algún país concreto, queréis que miremos algo. Otro día en el programa, uno de los oyentes nos habló, por ejemplo, de Colombia. Para analizar un país, al final es una tarea muy complicada. Si nosotros estando aquí y no sabemos ni cómo lo van a arreglar, pero nos podemos ayudar de la misma manera que hemos analizado España, viendo el PIB de hace 10 años, ¿no? Y el nivel de deuda que tiene, por ejemplo, para contestar ahora al oyente, si miramos, aquí no nos saldrá Colombia, deuda. Ya no nos saldrá. No entiendo por qué no me sales debajo. Aquí te veo. Por ejemplo, Colombia, en los últimos 10 años ha pasado de un nivel de deuda a tener un 35 a tener un 64. Es decir, vemos que ha aumentado casi el doble también de deuda. A priori, ¿qué tiene en positivo? Que la deuda no supera el PIB. Es decir, cuando el nivel de deuda te está superando el PIB, significa que estás sobreendeudado. Significa que es como si tú cobras 1.000 y tienes préstamos para pagar 1.100. Vas a tener que pedir otros préstamos o te vas a tener que apretar mucho el cinturón, pero no basta con apretarse el cinturón. Si tú cobras 1.000 y pagas 1.100, vas a tener un gap, vas a tener esa diferencia, y esa diferencia tienes que ver cómo vas a poder arreglarla. Tema de deuda, al menos vemos que están por debajo, y todo también esta información siempre habría que cotejarla. Vale, deuda, vamos a ver el PIB. Pues vemos efectivamente también, como en números absolutos del PIB, que han aumentado 25 de 240, sí, que sería un 10%. En este caso, productivamente, estarían un poco peor que España. Hablo del incremento de PIB. Ellos en los últimos 10 años habrían incrementado solo la producción del PIB un 10%. Y en cambio la deuda hemos visto que no es un 100%, pero que se ha incrementado casi el doble. En este sentido, la situación económica pues puede ser que se esté tensando un poquito más. Y prima de riesgo me parece que allí no había. Bueno, esto como curiosidad al final es mirar por la deuda, lo que produce. Al final, para analizar tanto, es decir, hacer una hipoteca de un particular o hacer un préstamo de una empresa o analizar la economía de un país, está claro que son cosas diferentes, pero el ABC o la manera de mirarlo es siempre lo mismo. Tienes que mirar cuánto entra, cuánto sale, cuánto debes, cuánto pagas por lo que debes y cuánto tienes de margen libre.
un país pues aún tiene muchas más obligaciones que nosotros, entre comitas, porque nosotros, vale, tendríamos que ahorrar, pero también tienes que pensar, depende a qué te dediques o qué oficio tengas, renovar las herramientas, o hacer cursitos para especializarte, o hacer un máster, o hacer un posgrado. Un país, en este sentido, lo mismo, tiene que invertir en I+D, tiene que ver qué políticas ecológicas hace o no hace, dónde se gasta el dinero. Es un poco, ahora cambio de tema, pero es que aquí en España, por ejemplo, es muy indignante todo el tema de macroconstrucciones que han hecho, cuando es la Expo de Zaragoza, cuando es la Expo de aquí o de allá, empiezan a construir edificios que no tienen ningún tipo de uso, pero es todo porque lo hacen, porque ya están allí las puertas giratorias, con sus amigos, con los promotores y todos cobrando comisión. Si en un tema como el COVID, con las mascarillas, en Madrid cobraron comisiones, estamos hablando de un tema vital, un tema salud, pues imaginaros en todo el abanico o en toda la administración que puede cubrir un país. Realmente se te pueden poner los pelos de punta de ver pues todos los individuos o todas las administraciones que hay chupando del bote y viendo, tendríamos que analizar qué hacen de cierto en ello, o qué hacen de óptimo, o qué hacen de rentable. También hace pocos días salía el tema del escándalo del Sareb. Es decir, para no joder a la banca española, crearon el Sareb, que era una empresa, una institución, que al final era público, donde todos los activos tóxicos, que activos tóxicos eran promociones inacabadas, préstamos préstamos, más que préstamos, hipotecas de dudoso cobro, etcétera. Cogieron todo lo que había malo y lo pusieron en ese banco, para que el balance de los otros bancos estuviera bien. Sí, todos sabréis, y si no también un día lo reportaremos. Ahora me está saliendo domingo, estoy cansado, supongo, me está haciendo la vena esta de insatisfacción o de enfado. Es decir, llegaron a invertir a la banca española 60.000 millones. En Bankia era la cifra de 20.000. En Bankia ahora ha sido absorbida por CaixaBank y les han perdonado esos 20.000 millones. Es decir, esta gestión, ahora me estoy yendo por los cerros de Úbeda, todo esto venía que el Sareb, ha salido una noticia que a uno de los directivos hizo una gran transacción de 6.000 millones o no sé cuántos inmuebles con Haya. Y al cabo de pocos años, este que estaba en el Sareb se ha ido iba a decir comandante, se ha ido de apoderado, no sé en qué, ahora mismo yo miraré la noticia, no sé justo en qué posición, pero se ha ido de directivo a Haya. Es decir, estás haciendo un mal pacto, porque estás regalando, como aquel que dice, un super paquete de pisos a Haya, y qué casualidad que luego te vas tú a trabajar con ellos como un directivo o un apoderado. Por favor. Y al final todos esos millones son lo que pagamos en impuestos o tenemos en la chepa de la deuda, es lo que no están recuperando y es lo que pequeños individuos, porque al final lo que fastidia o jode es eso, es que son pequeños individuos que estarán agrupados, no agrupados, estarán unidos o no, pero quiero decir, por estas políticas o estas acciones individuales en diferentes sectores hacen que se lo carguen todo. Y da un poquito de lástima y pena, la verdad. Pero bueno. Vamos otra vez a compartir la pantalla. Tema de la renta fija, no sé si alguien tiene alguna dudita más. Yo creo que lo dejaría por zanjado. Realmente Investing, para el tema de la deuda, me parece una página muy completa. Ya veis, salen en todos los países con diferentes tipos de emisiones, a diferentes temporalidades. Está muy bien. Venga, vamos a ver un poquito la bolsa, que como decía, esta semana ha estado ultra animada. Vamos a poner las velas normales. La media estaba de 500 sesiones, pero la hemos quitado. Bueno, ¿qué estábamos comentando, no? Que el día 13 salieron los datos del IPC. Entonces, en este caso, mira, vamos a... Al final, el IPC de Estados Unidos es el que tiene un poquito más de relevancia, porque en función de la política que hagan allí, la harán en todos sitios. Entonces vimos, bueno, aquí nos salía, que el dato fue... Trading Natgas, saludos desde YouTube, buen domingo igualmente. Salió el dato de IPC de Estados Unidos, que fue peor de lo esperado. De lo esperado era un 8,1 o algo así, y salió el 8,2. Entonces las bolsas, no voy a marearme ahora, ¿qué pasó? El dato salía a las 2:30. Y esto es digno de mencionar para que veamos un poquito la manipulación del mercado y cómo funciona. Es decir, llevábamos unos días desde el viernes pasado,
más o menos, no, el viernes hubo caídas, pero desde principio de semana, desde el lunes hasta el jueves, estuvo en rango lateral, ¿de acuerdo? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y antes que saliera el dato del IPC, fijaros. A ver, espera, voy a ponerme... Es que incluso a 15 minutos, porque es que el detalle no tiene desperdicio. Como comentábamos, fuimos toda la semana lateral. Justo antes de salir el dato del IPC, que se supone que nadie lo conoce, subió. Ipso facto, cuando salió el dato, que esto es lo que os comentaba, que siempre hay que cooperar quien haga trading con stop loss. Bueno, estamos hablando encima del SP, da igual. Cayó un 3%, 100 puntos en unos minutos o en unos segundos. Pero no se trata de eso. Lo que aquí se trata es que primero subieron para la gente que se quería posicionar corta, la gente que quería vender, como el dato fue negativo, ellos para engañar... A ver, esto hay que tenerlo muy claro. Las noticias o las noticias muy importantes están muy bien porque dan al mercado volatilidad. Normalmente le dan al mercado unos impulsos que puede ser relativamente fácil robar unos pips o ganar unos pips. Pero las noticias, a priori nunca vamos a saber cómo el mercado, o las manos fuertes, el mercado institucional, cómo va a reaccionar. Tú puedes pensar que, esto ya lo habíamos comentado también, cuando presentó resultados, no sé si era Amazon, que eran peor de lo esperado, pero se lo cogieron como en positivo y subió un 10%, si era Amazon y Apple. A veces el dato del IPC a nosotros nos puede ser que sea negativo, pero a las manos fuertes, dentro de lo negativo, sea mejor de lo que ellos esperaban, o ves a saber tú el qué. Con lo que quiero decirte que mucha gente, o hay gente que vende, no, las noticias es muy... Las noticias se pueden interpretar, insisto, son momentos donde hay volatilidad, momentos donde en qué otra situación del mercado te baja en 15 minutos, en 5 minutos, 100 puntos, y luego, que esto es lo fuerte, que aquí es manipulación o no manipulación, lo podemos entender como os dé la gana. Al final es el mercado tiene la razón, el precio hace lo que tiene que hacer en función de las órdenes que entra, y te manipulen o no, a ti lo que te interesa es ganar pips y ganar dinero. Por lo tanto, enfadarse está manipulado o no manipulado, lo que sí uno tiene que saber, la envergadura que tiene el mercado, la gran volatilidad y las cosas buenas o malas que te pueden pasar si no operas con cabeza y con un buen método. Lo que decimos, cayó un 3%, eran 100 puntos, y después, esto fue el jueves a las 4, pues en apenas un día volvió a duplicar esta caída para arriba, ¿de acuerdo? ¿Y cómo acabó la fiesta? Pues la fiesta luego acabó volviendo a caer. En el caso del Nasdaq, fijaos, son clones. Todo de ser un índice tecnológico, el otro, al final el comportamiento es clónico, por decirlo de una manera. Eso sí, aquí, por ser un índice que cotiza más, pues toda esta volatilidad se traduce con más pips. La caída al punto mínimo en este caso fue de un 4,6, cayó desde el punto álgido antes de salir la noticia, ¿de acuerdo? En esta mecha. Antes de caer, cayó casi un 5%, 500 puntos. Y de estos 500 puntitos, pues tiró para arriba un 7%, que fueron 700, para después volver a caer. Que esto fue un poquito lo que pasó, que descolocó a todo el mundo el viernes. A ver, la noche del viernes empezó por aquí, la gente con el... ¿no? El dato IPC negativo. Rompen a los cortos por si alguien quería aprovechar el movimiento bajista. Tiran todo el mundo para abajo. Fijaros que realmente lo que estaba haciendo el precio era buscar liquidez. De este rango lateral que llevamos unos días, va a buscar liquidez, quiere decir órdenes de mucha gente que está en zonas más bajas esperando que caiga el precio. Se recarga, tira para arriba. El viernes, como podíamos ver aquí, podíamos entender que era un movimiento incluso de todo este tramo lateral, lo superó. Esto podíamos entender perfectamente que era un pullback. ¿Qué es un pullback? Cuando hay una zona con mucha resistencia o un soporte muy importante, el precio, cuando pasa con mucha fuerza. Pero normalmente hay órdenes que no se ejecutan. ¿Qué tiene que hacer el precio? Normalmente el precio vuelve a la zona de ruptura para acabar de transaccionar las operaciones que habían quedado pendientes y sigue su camino. En este caso, podemos interpretar esto como pullback, subió o no, este ha sido el pullback, subió, que pegó una subida el viernes bastante rápida y con volatilidad también, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede ser que muevan el mercado en apenas, mira, desde las 11
hasta en 2 horitas, 3 horitas, volvieron a subir un 2% para después, que aquí podríamos volver a decir lo mismo, órdenes que se habrían quedado aquí pendientes, o para todo el mundo que se había posicionado corto desde aquí, reventarlo, joderlo, es decir, salir, que le hicieran salir de su posición, y tú tener que estar muy atento al mercado para volver a entrar. Y desde el punto máximo acabó la sesión cerrando un 4,5. Esto es una montaña rusa, señores. Cuando la volatilidad está tan elevada y hay presentaciones de resultados, etcétera, se puede ganar mucho dinero, pero hay que tener muy claro, una estrategia muy clara para saber dónde te mueves. Porque cualquiera que dejas una orden por la mañana esperando que el precio haga esto o lo otro, ya veis que en ni casi 24 horas la de vueltas que ha dado. Te lo ha reventado todo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Aquí vemos el VIX, como ya os comenté, la teoría que es que hasta que no llegue a un 45 o al 40, que ha pasado en otras situaciones, o en otras crisis, sea el COVID, sea la subprime, bueno, el COVID aún subió más, pero mucho analista lo espera, o espera que se sitúe en el nivel de 50. Así que vemos que, por ejemplo, en el 2018 se cumplió muy bien, y si nos vamos al 2015 también. Es decir, ha sido un nivel bastante respetado históricamente, todo y que también ha sido superado. Espera, aquí así lo vemos. Fijaros, los últimos 10 años ha habido elementos de mucha volatilidad. Pero si os fijáis, han sido sube y bajas. Y aquí esto, que yo lo considero como una acumulación, no me gusta nada. Porque fijar que mucha volatilidad, mucho vástago, pero la tendencia, que podemos ver aquí claramente, es alcista. Con lo que se pueden esperar más caídas. ¿Que el lunes, el martes, que la semana que viene vamos a tocar fondo y ya va a subir todo? No, pero sí ver un poquito, si la gráfica fuera descendente, pues lo podríamos interpretar de otra manera, pero sabiendo que bastantes analistas y bastantes estudios nos comentan que tiene que subir a 50. Mucha gente también se ha posicionado que tienen que caer las bolsas un 40%. Históricamente hemos visto que las bolsas retroceden más o menos un 40, bueno, un 50 quizá un poco más exagerado, pero retroceden bastante. Las manos fuertes, ya que lo hacen, pues ponen toda la carne en el asador. Pues no descartemos. Yo entiendo que incluso coincidiendo un poquito con el ciclo de Bitcoin, de aquí a final de año, para que veamos los mínimos del año, y espero que los mínimos ya del año que viene. No me gustaría que empezáramos el año aún iniciando más caídas y retrocediendo a niveles, pero antes de saltar a Bitcoin, a niveles más anteriores. Hola Nacho, de Verdad Oculta, saluda desde YouTube. Aquí podemos ver la gráfica del Dow Jones. Vamos cambiando, vamos a dejarlas. Aquí vimos esta tendencia alcista que con el COVID tocamos. La media también hemos visto que se había comportado bien muchas veces. Creo que era 200 sesiones. No, aquí no la llego a tocar. Quiero decir, aquí ya podríamos empezar a poner bandas de Bollinger, etcétera, etcétera, que siempre veríamos puntos y situaciones concretas. Pero si vemos que la tendencia de los últimos 10 años es ascendente, es alcista, en algunos periodos ha sido mucho más clara que en otros, que insisto, con la volatilidad hace que retroceda el mercado. Este soporte, que parecía que era muy muy duro, que fue el pre-COVID, los máximos, aquí con un poco de zona trabajada, vemos que el primer impacto, la primera bajada, la absorbió, pero vemos que estas 2 ya 3 últimas semanas lo ha perforado. Entonces, pensar que este es el punto de inflexión, sí que es verdad que aquí ¿no? Sí que diríamos, hostia, banquero, pues sí, también podría ser un punto. Sí, pero yo creo que lo importante era el azul. Y si lo ha perforado, es decir, si lo ha atravesado, esto puede ser un pullback, que el pullback se puede haber quedado aquí, o se puede desarrollar un poquito más, pero yo creo que puede tener indicios de seguir cayendo. El Dow Jones, hemos dicho, es uno de los representantes. Si miramos el Nasdaq, por ejemplo, a diferencia que todo... Disculparé que esté tan guarro.
fijaros que el Nasdaq sí que no ha llegado a los niveles pre-COVID. Aún le faltaría unos cuantos pips. Exactamente, nos faltaría caer casi un 10%, que serían casi 1000 pips. No lo veo nada descabellado. Y si nos vamos al SP, fijaros que tampoco. No ha llegado a niveles pre-COVID. ¿Qué quiero deciros con COVID o pre-COVID? Al final, los máximos que marcó el COVID, antes del COVID, perdón, mucha gente ya pensaba que estaban manipulados, que fue una manipulación de mercado para caer desde más arriba y las manos fuertes poder hacer un poquito más de negocio. Entonces, está claro que esta zona, todo lo que estamos mirando en temporalidad de una semana, vemos que sí que se ha trabajado y que le ha superado, pero fijaros que desde este punto no había habido testeo. Es decir, no había ondulado quizá como en otras décadas, que el precio pues cae, sube, testea un poquito. Normalmente, os fijáis de aquí, por ejemplo, que desde el 2016 no se había consolidado esta zona. No es mucha casualidad que en el COVID la caída brutal se quedase hasta aquí. ¿Para qué? Para consolidar este nivel que no había sido testeado. Y esto se cumplirá siempre más o menos. Ahora estamos ya en el 94. Más de lo mismo, ¿no? Sube, normalmente vienen a testear. Pues en este caso, si el único que ha testeado es el Dow Jones y tanto el SP como el Nasdaq aún no han tocado esta zona, vuelva a lo mismo, puede haber más papeletas para que nos esté engañando el Dow Jones y tenga que incrementarse las caídas. En el caso del SP le falta un 5%, que no es mucho, y el Nasdaq sí, pero el Nasdaq también, a ser más volátil, no lo tendría muy complicado. No sé si tenéis alguna duda, algún activo, queréis analizar algo en concreto, que ahora hoy voy un poquito mejor de tiempo y podemos dedicar un poquito más de... Llevamos 32 minutos de sesión. Por Twitch sí que nadie ha dicho nada. Por YouTube, gracias por participar. Y seguimos. Venga, vamos a ver nuestro amigo Bitcoin. A ver, aquí vamos a hacer un poquito de limpieza. Vamos a quitar... No, la media exponencial no. El chandelier. Vamos a poner esto diario. A ver. Como ya hemos repetido más de alguna vez, que no quiero ser pesado, ciclos de Bitcoin que dependen del halving. El segundo año tenemos los máximos. Final de tanto repetirlo, hasta uno ya se acuerda de memoria y lo entiende y hasta lo gestiona más fácil. Vemos siempre que el tercer año de los ciclos normalmente se tocan mínimos, ¿de acuerdo? 1, 2... Y en principio en este ciclo no tendría que ser diferente a los otros y tendría que pasar lo mismo. Con lo que de entrada entonces ya nos ponemos nerviosos, porque significa que Bitcoin no ha tocado mínimos. De la misma manera que Dow Jones podía haber tocado el pico después de 2018-17, aquí vemos que también, pero no me gusta, sinceramente no me gusta, que lleva muchos días, muchas semanas, desde junio, haciendo un canal lateral y testeando la resistencia de abajo del soporte. Y lo toca. Y lo toca. Recordad que ya digamos que lo había perforado, que lo superó, que lo perfora, que lo supera. Luego con una tendencia bajista. Luego, ahora aquí parece que se va a acabar de comprimir con esta segunda. Pero es que aunque supere esta, luego le quedará la más gruesa o la que tiene más fuerza, que es la que viene de máximos de noviembre del 21. Con lo que no dudo que... Estamos ahora octubre, queda noviembre, diciembre. No dudo quizá que ahora haya algún rebote, tanto de parte de Bitcoin como de parte de los índices, porque estamos tocando zonas de mínimos desde hace, en el caso de Estados Unidos, 2 añitos. Es decir, son zonas de hace tiempo. Puede ser que haga un pequeño rebote, como si fuera una falsa ruptura, y después que acabe de perforar. Acabe de perforar o acabe de caer en algunos niveles un poquito más bajos. Bueno, me sorprendería en positivo que desde aquí ya tirase para arriba. Pero esto fuera. Esta la podríamos acabar. Ahí. Sí. Bueno, es que ya tocó en junio, ya tocó los 17.
O igual vuelve a testear o perfora un poquito. ¿Se ve bien por aquí? Sí. De momento está en este rango. Sería un rango de los 25 hasta los 18. Ha estado medianamente en los 19. Aquí la media de 500 sesiones no la ha tocado nunca. La de 200 sesiones sí que vemos que la ha respetado, la ha testeado en alguna ocasión más. Pero aquí ya lo habíamos comentado, vemos que la de 200 sesiones se la ha comido. No es como aquí que estuvo... Bueno, sí, fijaos. Mirad, sí, sí. Podría ser, ¿eh? Porque esto estamos hablando de la caída del ciclo anterior. ¿Veis el dibujo? Que... Vamos a quitar esta también. Atravesó, hizo un pequeño pullback, retrocedió. Sí que es verdad que cuando retrocedió... Vamos a ponerlo más grande. No retrocedió por debajo del otro mínimo. Con lo que sí que es verdad que podría ser, si se repitiera el patrón. Aquí hemos hecho el pullback. Aquí os veis, semanalmente, y ahora en semanas todo en positivo. Esto era, se ve muy pequeñito, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hasta que pegó una castaña. Y en cambio aquí hemos caído, está volviendo a caer, y estas últimas semanas, rojo, verde, verde, rojo. Pero bueno, aquí está la gracia, ¿no? De los mercados, ver qué nos tienen preparado y ver qué van a hacer. Y si miramos cadena sí que vimos que esta compresión al final la superó entre comillas, y ahora estaría en este otro canal. A ver, esta recta. Vamos a poner días. Vale, vamos a hacer otra. Bueno, depende qué volatilidad preferimos. Vamos a coger... Bueno, vemos que sigue. Está también de la misma manera que Bitcoin. Fijaros, Al final, todos los activos sí que funcionan diferente, cotizan diferente, se mueven diferente, pero a grandes rasgos funcionan muy igual. Es decir, las manos fuertes, cuando invierten o dejan de invertir, en todos los mercados, fijaros, que parecen que sean calcas. Miramos los índices americanos, muy similares. Hasta incluso podemos, ¿no? Entre lo que hacen dos y hace uno, podemos ya sacar alguna teoría o alguna estadística o alguna conclusión de ver de lo que puede pasar. Y en criptomonedas, básicamente ya sabéis que Bitcoin es el que manda, pero todos los demás son verdaderas réplicas. Aquí marcamos las otras dos zonas que podíamos esperar de cadena, en 86 o en 50. E incluso, claro, ya por puestos a retroceder podría llegar hasta 30. Pero yo entiendo que no va a retroceder tanto, o al menos no lo desearía. O siendo positivo, que ya sabéis que es el positivo, pues más barato podremos comprar. Pero sí que ya será un poquito entrar en pánico. No sé si tenéis alguna duda, queréis analizar algún índice. Llevamos ya 40 minutos de sesión. Nuestro amigo oro. Nuestro amigo oro, desde que hablamos, pues tal cual. Es decir, hizo el pullback del libro y está retrocediendo. Me hace gracia aún cuando empezamos a hablar del oro de Uganda, que comentamos, especulamos un poquito y dijimos que podía caer hasta los 1500. Que alguno se enfadó. Pero ya veis que ni oro ni petróleo, los activos cotizan en función de las demandas o oferta del mercado o de las intenciones que ellos tengan, irán haciendo. Y aquí sí que reconozco que no le ha clavado mucho, en el sentido de que yo pensaba que con toda esta bajada que estaban haciendo del petróleo, el IPC de Estados Unidos pues se iba a comportar un poquito mejor. Pero la verdad que no.
decir, dimos el pico en junio y está retrocediendo, pero si comparamos con la caída que ha tenido el Brent, que ya lo pusimos aquí por meses, el peor dato fue en junio, si cogemos desde su máximo, quedó un 30%, bueno, con la caída actual un 25%. Es decir, aparte de las políticas monetarias de la Fed, aquí con el petróleo yo creo que van a tener que seguir cayendo si quieren arreglar de alguna manera la papeleta. Si no lo van a reventar. Hablando del IPC, ¿eh? Aquí sí que la gráfica está más incompleta, que esto llega desde el... Esto el 22 de unido, ¿eh? Es volátil. Saltando del oro al petróleo, del oro al petróleo. Bueno, al final para que veamos un poquito... Lo que está claro, lo que la gente, por ejemplo, que quiera un poquito el tema del trading, el tema de las inversiones, lo que está claro, que en algún vídeo lo hemos comentado, que es cuando todo el mundo está acojonado, hablando claro, cuando todo el mundo se piensa que el mundo se va a acabar, es cuando tienes que comprar. Y cuando una cosa está más arriba, pues es cuando precisamente tendrías que vender, si quieres hacer trading, o abstenerte de entrar. Y el oro no es ninguna excepción. Es decir, desde el 2012, han pasado 10 años, tocó el máximo, hizo un doble techo. Cuando hay un vástago, que la vela es pequeña, es porque es por volatilidad. Quiero decir que no estuvo una semana subiendo y cerró y cayó un poquito y subió, sino en una semana tocó ese punto, ¿veis? En 2 días subió y bajó. Con lo que normalmente nos pueda dar un indicativo, y más estando de máximos históricos. Claro, no es lo mismo, es decir, no es lo mismo que estemos mirando a 30 minutos una gráfica y veamos que aquí, por ejemplo, tenemos una zona de venta, pero si miramos más para atrás, el precio venía de más arriba. No, señoras y señores, estamos viendo que históricamente, desde el año 70, el oro estaba a máximos, y había hecho un doble techo y con un vástago. Hay que intentar interpretarlo. Pues son caídas. Estas caídas, imaginar la fuerza que han tenido, que han reventado los mínimos que veníamos ya desde el 20, 2 años también. Por lo tanto, si ha perforado estos mínimos, ha hecho un pullback y vemos que está cayendo, seguramente, igual que en los índices, no está para caer un poquito, sino está para corregir un poco más. Que hemos visto que tampoco falta mucho, un 10, 15%, 8%... de máximos. No, el oro nunca pierde, pues un 20% ha caído. Y los índices, pues un 30, un 20. No puedes tener nunca una inversión toda unificada, a no ser que comas oro o petróleo o lo que sea. Es decir, hay que vigilar y diversificar. Sobre todo importante diversificar. Alejandro Quezada, hola, buen domingo igualmente, gracias por escribir. Os habla desde YouTube. Por ejemplo, podríamos mirar, no sé, preguntarme alguna cosita, si no voy repasando todos los activos. Alemania, más de lo mismo. Alemania ya hace días, por no decir semanas, que ha perdido los máximos de pre-COVID, ¿de acuerdo? E incluso... pesadilla esto, ¿eh? Esto es diciembre del 18... No, Estados Unidos suben más. Fijáis, parece que Alemania sea como más lateral, le cuesta más subir. Ojo que está logarítmico, que siempre engaña. ¿Ven lo que decíamos de COVID? Oportunidades. ¿Ahora es la oportunidad? Ahora pues tenemos que ver hasta dónde dejan de caer. Pero está claro que es mucho más fácil, o será más fácil que ganemos dinero invirtiendo ahora un poquito más abajo o con compras periódicas para promediar, que dejarnos llevar pues por la euforia, que al final aquí seguro que cuando ya superaron los máximos de pre-COVID, los que les gusta un poquito, dijeron, venga, que nos subimos, y ya como sube, no, espérate, no, que sube más, y seguro que mucha gente invirtió fuerte aquí. ¿Y ahora qué pasa? Pues que claro, si inviertes fuerte arriba, como si fuera el oro mismo, pues tienes una caída del 20%. Entonces lo que uno tiene que saber dónde está, hacia dónde va, y bueno, ¿a quién la puede cagar? Pues aguantas, o depende si quieres vender en pérdidas, que aquí es lo que nos recomiendo. Aquí estamos hablando ahora muy en plan general. Si eres trader tienes que tener un stop loss y punto. Tienes fondos de inversión, etcétera, pues tienes que ver un poquito de dónde venías, dónde vas, y lo que estás perdiendo o no, lo que esperas.
Si has hecho una apuesta un año que invertías el dinero del coche para ver si ganabas dinero y ponerle más extras, la hemos liado, porque si tienes que gastarte el dinero, por eso es muy importante la planificación financiera, lo que hemos hablado en algún capítulo. Capital de ahorro, que sería a corto plazo, que es lo que te vas a gastar en el mes. En segundo lugar, que es el que más largo plazo es previsión o jubilación, que aquí sí que puedes tener renta variable muy bestia o estar indexado en activos, sin miedo. Y si ya tienes el día a día cubierto y el futuro, pues hablaríamos de inversión. Y en inversión puedes tener unos mínimos. En todo caso, yo creo que se está viniendo un momento bastante interesante en los mercados. Y la verdad que estoy, iba a decir eufórico, más que eufórico, nervioso para ver cómo se comporta Bitcoin y a ver realmente qué pasa con todo el tema de las criptos. Que como sabréis soy bastante fanoforofo de cadena y quiero ver comprobar que el mercado vuelva a su auge. Porque al final todo esto, ya sabéis, son estimaciones y aproximaciones. Las rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Pero sí que en muchas ocasiones o en muchos casos, pues estos puntos o hay puntos importantes. Por ejemplo, ¿no? Lo que teníamos aquí dibujado en el oro mismo. Cuando tú analizas una gráfica desde mucha temporalidad, normalmente la temporalidad lo que nos da que son órdenes muy fuertes o que durante mucho tiempo se han mantenido. ¿Qué significa? Pues que hay mucha pasta ahí metida haciendo fuerza. Con lo que, fijáis, no es casualidad ni arte de gracia que estos vástagos normalmente pues en el 1680, una vez, otra vez, y fijaos que todo y que ahora lo ha superado y ha caído, cuando volvió a tocar este punto que hacía un año que no llegaba, rebotó para arriba. Al final siempre es compresión, distensión, rebotó. Y lo volvió a testear, y lo volvió a testear. Y entonces sí que la tercera semana, esto era un soporte muy fuerte, muy duro. Pero al final de la tercera semana de picotear, lo ha traspasado. Como era muy fuerte, ha hecho el pullback. ¿Y ahora qué va? Para abajo. Veremos hacia dónde. Pero hay que decir, los comportamientos, eso sí, estamos mirando una semana. Si empezamos a mirarlo en un día, con la visión que tenemos o con la pequeña parte que hay, claro, te deslumbras un poco más. Y quizá, de la misma manera que hemos podido apreciar una semana, que hemos dicho que eran estos puntos. ¿Ves? Por ejemplo, yo he hecho el cuadrado más... Vamos. ¿Vale? Las zonas en un día, podemos ver que en un gráfico diario no nos llega la información de nuestra izquierda, pero con un buen análisis, con anterioridad, antelación, con estudio, te marcas la zona, pues podías tener ciertas probabilidades de tú saber que cuando vuelva a tocar aquí, va a rebotar. ¿Por qué? Porque lo ha hecho 1, 2, 3. Pues la cuarta vez, que puede ser y puede que no. No cojáis esto como ahora, que es la panacea. Podría haber llegado a esta zona, perforarla e irse a tomar por saco. Pero normalmente, si una resistencia, un soporte funcionó hace bastantes meses, es muy probable, y ya veis qué grado de precisión, que lo vuelva. Y grado de precisión porque es que encima no... Parece que sea ciego. A ver... Aquí. Fijaros. O en este caso son zonas, pero de manera muy aproximada, pues se podría haber hecho alguna operación. Ahora quiero intentar, a ver si en alguno de los directos analizamos algún activo concreto y hacemos algunas entradas de trading. No para que las repliquéis, pero sí que creo que argumentándolo, explicándolo, al final pues también la gente puede coger un poquito de ideas o un poquito por dónde van los tiros, o también que cada uno diga su opinión. ¿No? Que decíamos, máximo, caída, y a un día, pues bueno, a un día podíamos ver esta zona cada vez que toca, vender, el precio se va desplomando y de momento no ha hecho lo contrario. Ahora veremos cuando llegue aquí. ¿Verdad que te pones a analizar y a mirar y no pararías, pasa el tiempo volando? Buenas Buque desde YouTube, gracias por estar aquí. Y no sé, por ejemplo, podemos mirar... Bueno, para entrar en alguna acción, por ejemplo, vamos a mirar Tesla. Tesla, pues ahora mismo el dibujito que tiene no me gusta nada. Sí que es verdad que en el 2014 podríamos
interpretar como si fuera similar, pero no es similar, porque este mínimo es más grande que este, tocó la mediana de 200 sesiones, pero ahora me recuerda este dibujo un poquito a lo que hizo Bitcoin. ¿Veis? Esta parte de aquí arriba, es como un hombro, cabeza, hombro, la ha perforado. Pues ahora Tesla, la verdad, que puedo decir esto y puede pegar un chupinazo para arriba que alucináis. Pero fijaros, ya ha roto estos mínimos de mayo a abril. Llevamos 1, 2, 3, 4 semanas con tendencia negativo. ¿Que lo va a perforar? Pues yo creo que no. Yo creo que aquí... Hola, Antonio Castillo, desde YouTube, saludos. Yo creo que de la misma manera hemos visto en el oro, ¿no? Que rebotaría, pues en este caso, para tirarme a la piscina con Tesla o explicar alguna cosa, yo creo que aquí tendría que venir otro rebote. También vemos bastantes gaps. Gaps es lo mismo, se quedan órdenes pendientes. Entonces, en función de la fuerza o la manipulación que ellos quieran hacer, es probable que el precio vuelva a subir hasta los 266, pero no para continuar subiendo, para hacer su pullback y caer con más fuerza. Y fijaros, hombre, es que es bestia. Vamos a ver Apple, por ejemplo, el bicharraco. Todas más o menos igual. Ya sabéis que Apple, Amazon, que 4 o 5 empresas son todo el grueso del S&P, incluso del Dow Jones. Y fijaros que en el índice hemos visto, ¿no? unos dibujos, unas figuras de niveles pre-COVID, COVID, pero aquí es lo mismo. Si miramos Apple, fijaos que estamos en... Ah, no. Apple no. ¿Ves? Aquí sería el nivel de COVID. Y vemos que aquí es sobre todo la otra subida que hizo. Con lo que esto muy buena pinta no tiene. Sí que era un soporte, es decir, esto fue una resistencia. No pudo. La atraviesa, hace el pullback, toca máximos. Mierda, perdón. Toca máximos, hace como un doble techo. Vuelve a intentarlo, ¿por qué? Porque ha venido a esta zona. ¿Verdad que le costó 1, 2, 3, 4? A la quinta lo superó. Pues caer, si tardó 5 veces para subir, para caer no va a romper a la primera. Normalmente. ¿Cuánto ha tardado? 1, 2, 3, que aquí sí que la perforó, y a la cuarta. Entonces, aquí podría haber más probabilidades que en la anterior de perforar, o volverá a coger un poquito de fuerza, y para abajo. Y con caídas de Apple, con caídas de Amazon, de estas empresas con tanta capitalización, mira, fijaros, por ejemplo, en el caso de Amazon, ya se ha empezado a descolgar de esta acumulación que tenía arriba. Ha sido una acumulación que la distribución, en este caso, están siendo en ventas. Buenas, DJ Gato, desde YouTube. Gracias por estar aquí. Aquí sí que estamos viendo, ¿no? Que Amazon, esta acumulación, ya la ha empezado a proyectar para abajo. Y de la misma manera, todo que Amazon y Apple, pues ya sabéis que no son la misma empresa, el dibujo, lo que fue la resistencia, que aquí no está tan bien marcado. Amazon, por ejemplo, hay Amazon. Apple, fijaos que como más quirúrgico. Y Amazon, más o menos en el mismo periodo, de la misma... Ah, no, esto estamos hablando de 2020. Aquí es la pedazo subida que le vino después del COVID. Y fijaros, Amazon, después de dispararse en el tema del COVID, por los envíos, ¿no? Y todo el tema de los artículos, ahora, al cabo de 2 años y medio, más o menos, después de que se supone, que esto ya lo comentaron, que el problema del COVID y todo aquello vendría más adelante, no en ese momento. Por toda esa euforia está cayendo. Una pasada Amazon por eso, ¿eh? Madre mía. Y Tesla seguro que a muchos os gusta, pero yo soy un poquito... A mí... le tengo más manía. Y luego nada, es que claro, entra a analizar empresas españolas, es que para ponerse a llorar. Que esto más de una vez he hablado de Telefónica. Que me parece que, bueno, una manera como de engañar a la gente. Es decir, una empresa que en el 2007 no ha levantado cabeza, vale que tuvo la crisis del .com, pero madre mía, desde el 2007, que solo ha hecho que caer, ha caído un 90% de su valor. Y aquí aún había analistas que decían que era buen precio de compra. Digo, ¿qué estáis contando? Madre mía. Toda la gente...
Por eso el tema de las acciones no soy partidario tampoco. Sí que, bueno, claro, puede ser un visionario comprar Amazon y comprar unas empresas en sus momentos justos, invertir mucho dinero y forrarte, que normalmente también cuesta, porque esto ya lo ves a toro pasado. Pero en un índice te aseguras que al final van a estar las mejores empresas y en principio a largo plazo el comportamiento va a ser mejor. Porque esto a nivel español ya sabéis muchos que era como la superempresa, telefónica, nuestros padres, nuestros abuelos, sí, es la más cara, pero es la que funciona mejor. Y al final son tonterías, porque mirad cómo está cotizando. Tonterías entenderme, ¿eh? Que no digo que no tenga más calidad que otras compañías, pero que tenga más calidad a lo que se repercute en su cotización o en la valoración de sus acciones y sus precios, están en la miseria. Verdad Oculta nos pide oro. El oro lo hemos comentado hace un ratito, y es lo que decíamos. Oro de Uganda o no oro de Uganda, de los últimos 20 años estamos en la zona alta del gráfico. Si está en la zona alta del gráfico, estadísticamente, ¿qué tienes más números que pase? Que caiga. Después encima que salieron las noticias del oro de Uganda, etcétera, 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 pues ya allá tú. Cuando digo allá tú, pues allá vosotros arriesgarse o no. A ver, esto aquí. Mira, vamos a quitar ya algunas cosas de estas. La noticia del oro de Uganda salió el 16 de junio. Ah, no, el 10 de junio, si no lo recuerdo mal. Justamente después de ese día fue el máximo, que eso a mí ya me chirría un poco, porque las casualidades existen. Pero hay algunas que es muy complicado. Entonces no me entra en la cabeza que desde ese 10 de junio, que la noticia salió en muy pocos medios. En los medios empezó a hacerse más eco al cabo de un mes, más o menos. Y al cabo de un mes, cuando se empezó a hacer eco, claro, yo no sé las manos fuertes o la gente, pero de los máximos, tocó este mínimo que ya llevaba medio año, lo perforó, pullback, de libro, volvemos a lo mismo. Y para abajo. Y para abajo. Y ya de la primera caída ya testeó el soporte este de anual y lo ha atravesado. Entonces, oro a largo plazo. Hoy en día, con el tema del Bitcoin, ¿sabes? Es que el oro, si lo compras físico, te pueden engañar. Te cobran comisiones. Lo tienes que guardar y que no te lo roben. Tú no comes oro. Si tienes mucho oro, transportarlo es complicado. Sí, vale, que históricamente de hace 10.000 millones, 10.000 años, que es la moneda y es que... Pero no lo sé. No lo acabo de ver. Bitcoin, que lo puedes transferir hoy en día, estamos en el año 2022. Lo puedes enviar a cualquier parte del mundo en segundos, sin otras criptomonedas que son más rápidas. Es antiinflación o deflacionaria porque ya están emitidas las monedas y no pueden hacer que el... Entonces, oro... Sí que, pues China, por el tema de los chips, por el tema de fabricantes, por el tema de superconductor, pues sí que veo que es un bien que hace falta. Pero es como si habláramos del platino. ¿Es este aquí el platino? Uy, perdón. Ya no sé qué tocaba ahora. Vale. Commodities no hay, ticketing, índices, bonos, economía, platino, financiera. Nos comenta Nacho, ¿qué opinas del rublo? ¿Crees que podría seguir aguantando el precio? Gracias. Ahora lo comentaremos. Aquí el tema del platino también se utiliza para el tema de tecnología. Y también podemos ver que cuando cayó la demanda, no sé, por ejemplo, el comportamiento del oro no fue... Cuando pasó lo del COVID, estamos hablando de marzo del 20. Fijaros, cuando pasó lo del COVID, sí que a corto plazo el oro cayó. Pero después se cogió como un activo de valor.
Y yo no sé si esto fue un movimiento de las manos fuertes, al saber que muchos países estaban sobreendeudando y que tarde o temprano el oro tendría que volver a coger fuerza. Vale. Pero subió. Y en cambio el platino, que en este sentido no tiene tanto la fuerza de la moneda, todo y que es más caro que el oro, pero no tiene esta consideración de moneda. O no lo han querido vender así, básicamente, porque también es escaso, tiene unas propiedades de superconductores, etcétera. Pero fijaos que en la castaña del COVID sí que se la llevó totalmente como si fuera un tema productivo. Y subió y ahora está ya a niveles más debajo del COVID. Es decir, ¿qué me está diciendo el platino? Que en tema de desaceleración económica sí que estamos un poquito paraditos. Porque si no se tendría, me explico, todo el tema de producción, de manufactureras, tendría que subir. Y el oro aquí nos hace un poco la jugada, porque como se utiliza tanto como valor refugio como para producir, no es tan claro. En cambio el platino, veis, también está cayendo. Perdón. Nacho Verdad Oculta nos preguntaba por el rublo. Vamos a analizar el rublo y yo creo que por hoy ya estaremos, que llevamos una horita. Comenté también de hablar del tema de hipotecas. Si alguien tiene alguna duda o la quiere comentar, que la vaya escribiendo y también le daremos un repaso. El rublo, en uno de los shows que tengo comentábamos, Rusia es un país que está muy bien posicionado en reservas internacionales. Es un país que tiene fuerza. Y le han hecho una jugarreta. Pero también tiene sus amigos de China, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la cotización del rublo respecto al euro, que tampoco quizás, como ahora la batalla que hay es con los americanos, yo creo que veremos un poquito más en... Aquí podemos ver el rublo respecto al dólar, cómo la tendencia que ha tenido ha sido bajista en los últimos años. Y ahora aquí yo creo que ha sido pura especulación. Podemos ver este soporte que llevaba los últimos años y cómo desde, es que fue clarísimo, desde enero, febrero, con todo el tema de políticas de exclusión a Rusia, inicialmente la moneda se desplomó, ¿de acuerdo? Se desplomó, pero una pasada, un 50% me parece. Desde los máximos, correcto, un 50%, pero con mucha volatilidad, por eso podemos ver el vástago, estamos en gráfica semanal, tiró para arriba. Puede ser una... ves a saber, aquí... En principio, ¿no? Estados Unidos y Rusia están enfadados. En principio. Pero esto ya sabéis que también puede ser un cuento, una historia, y ellos entran ahí arriba. Al final, ¿no? Las Torres Gemelas, había mucho estudio que comentaban que mucha gente, para ganar pasta en los mercados, apostó... Es decir, es real. Y esto, mira, esto me lo voy a apuntar. Lo que pasa es que son temas un poco oscuros y esto seguro que va de todo menos bien para el canal. Es decir, cuando pasó las Torres Gemelas hubieron como muchas órdenes de cortos o mucha gente que se posicionó en corto, pero como si ya estuvieran preparados para hacer esa operación. No sé. Entonces en Rusia... por eso. Entonces en Rusia a mí me sorprende mucho que sea una cotización de una moneda, como es el país de Rusia, con las reservas que tiene y todo, que la haga caer tan, y de golpe y porrazo esté superando incluso los niveles que tenía antes del 2019, ¿de acuerdo? Y esto lo estamos analizando con el dólar. Todos sabéis que el dólar está cogiendo bastante fuerza o que el euro está perdiendo capacidad. Pero en este caso, a solas, euro-rublo, después de este incidente o que estamos continuando con la guerra de Ucrania, fijaros que ha cogido más fuerza el rublo de la que tenía. Tampoco vamos a hacer aquí una... Pero fijaros, ha llegado a cotizar un 50, igual que cayó un 50,
ha llegado a subir un 50%. Y ahora actualmente está un 20% por encima preconflicto. Si miramos, pensar que el otro era rublo dólar, esto es al revés, esto es euro rublo. Y aquí la situación igual con el euro. Lo que pasa es que la gráfica está invertida, porque aquí ahora es euro contra el rublo. Entonces vemos cómo desde el 2015 hemos estado más o menos en un canal lateral, que esto en verdad es un triángulo invertido, que tendría que haber doblado, sí. Es decir, normalmente cuando hay una... No, es igual, no me voy a pegar la chapa ahora. Podéis ver que aquí hay como un triángulo invertido, que cada vez el mínimo va subiendo y el máximo siempre es el mismo soporte. Hay muchos números que cuando se activa se duplica. Es decir, si el punto mínimo era aquí menos 42, 39 pips, es muy probable que se duplique para arriba. Pero en este caso ni se ha duplicado. En este caso lo ha doblado. Y ahora volvemos a estar, como en el mismo caso del dólar rublo, ahora mismo está posicionado el rublo más fuerte que el euro. ¿De acuerdo? Respecto al preconflicto. ¿Qué quiero deciros? Que el conflicto que en principio era para joder a Rusia, hablando del rublo en sí de la moneda, ahora actualmente está más fuerte que en el inicio. Es decir, tampoco sé la lectura como la harán ellos. Pero bueno, ya veis que aquí podéis empezar a mirar y no acabarías nunca. Gracias por la pregunta. De verdad oculta. No sé si alguien quiere mirar alguna cosita más. Y si no, por hoy nos despediremos. Y seguiremos esta semana con más y mejor. Animaros a seguir poniéndome y proponiéndome temas. Esta semana ha ido un poquito de bólido. He estado, bueno, temas personales, de médicos y de tal, que no he podido estar muy pendiente. Pero la idea de esta semana es hacer unos cuantos vídeos. Así que cualquier tema, ideas o inquietudes que tengáis, pues me inspiran y me motivan para hacerlo. Ya llevamos 1 horita y 7 en directo desde YouTube, Twitch y YouTube. Facebook me parece que se ve, pero la gente no puede escribir, así que nada. Pues lo dicho, que acabéis de descansar y se acabe esta semana y que mañana lunes sea leve y a tope, ¿de acuerdo? A ver, Buque dice BlackRock comentó que no era buena opción invertir en Europa. Correcto, Buque. Invertir en Europa normalmente no es una buena elección. Es decir, Europa es una familia que no se lleva bien. Estados Unidos, todos los estados están unidos y pueden haber los demócratas, los progres, pero hay dos bandos. En Europa no es que haya dos bandos. En Europa, en España, hay, bueno, 4 bandos, en Francia, en Alemania, y encima, si los pones todos en bloque, no se ponen de acuerdo. Con lo que las políticas de aquí Europa siempre van arrastrándose de las de Estados Unidos, pero lo hacen tarde y lo hacen mal. Porque luego cada país es muy diferente. Es lo que pasó con la subprime. Mientras Alemania, Francia, si no recuerdo mal, tenían una inflación muy elevada, subieron los tipos para regularla. Pero en cambio España estaba en otra situación de crecimiento que lo que hizo que fue reventar a España. Es decir, España, aparte que lo hizo muy mal en la burbuja, no le fue bien porque la política europea monetaria es para todos igual, pero los países son muy diferentes. Todos lo habéis escuchado muchas veces. Y ahora actualmente Europa, menos. Al final petróleo no tenemos en Europa, lo tenemos que comprar. Lo están bajando, pero ya veis que el IPC de Estados Unidos no está bajando. Y Europa... Buque, tú mira la gráfica más o menos del DAX en los últimos 10 años. Que esto sí que ya lo vimos. Más o menos, desde el 2012, 10 años. Los máximos que ha llegado son 226. Y estamos a un 150. Si miramos, venga, Dow Jones, hemos dicho 2012. $2.50. Pues mira, en este caso me callo. Está más o menos igual, 175. Pero es que claro, el Nasdaq está hecho de otra pasta, así que tampoco sería buena la comparación.
Lo que sí que es verdad, vuelvo a lo mismo que estábamos hablando. Empresas americanas, empresas tecnológicas, que si Apple, que si Amazon, que si Tesla, tienen sus subidas, sus bajadas, pero tienen empresas, ¿no?, con una base tecnológica fuerte, gorda, que hacen que los índices suban, haya volatilidad. Y Europa, en este sentido, cuando hay empresas europeas que súper despunten, yo no lo oigo, ¿no? Siempre estamos igual. Netflix, ¿de dónde es? De allí. TikTok, de allí. Y al final es un poquito, ellos también, ¿no?, la filosofía de cada país. Pero yo antes, bueno, ya lo vistes, en los fondos indexados, por ejemplo, he hecho el SP y he hecho el Global Stock. No se me ocurriría hacer un fondo de Alemania aún, ya lo habéis visto que más o menos se ha comportado como los índices americanos. Pero si me hablas de España... Ay, coño, si no lo estáis viendo, perdón. Alemania ya hemos visto, por ejemplo, con Standard & Poor's que están a la par. Pero si ahora, por ejemplo, cogemos UK, bueno, no os penséis, más o menos, UK 2012 hemos dicho. No, ¿ves? Pues si cogemos UK, igual que Alemania y el SP han subido un 220, 250 los últimos 10 años, UK un 46. Si miramos el IBEX, que no sé dónde está... Coño, Logroño. Fijaros, si es que no... Pues decía mirar la gráfica. El IBEX lleva desde el 2000 en un canal, mira, hace tiempo que no me lo miraba, porque es una desilusión, en un canal lateral, muy macro, muy grande. Sí que realmente la tendencia es bajista, fijaos. En el IBEX para ganar dinero sí que habría que ponerse corto. Mira, desde el 2007. Solo ha hecho que caer, caer, caer. Y aquí si miramos la rentabilidad, hemos dicho tus últimos 10 años, pues del 2012, imagínate, no ha subido ni un 25%. No ha subido ni un 25%. Por lo tanto, ni IBEX ni hostias. DAX, pero y vuelvo a lo mismo. Para invertir en Europa yo prefiero o un SP o el Global Stock, que te coge las mayores empresas de capitalización del mundo, que hay algunas europeas, algunas, pero no muchas. Hay las japonesas, chinas, etcétera. ¿Vale? Pues como iba diciendo, muchas gracias por esta tarde, por estar todos aquí, por aguantar la chapa del análisis. Y nos vemos más pronto, ¿vale? Hasta luego, un fuerte saludo.